La curiosidad está en nosotros desde que somos niños. El aprendizaje es algo que tenemos toda nuestra vida. Muchos piensan que el aprendizaje solo se da en las aulas, pero es algo natural que incluso llevan los animales. Si quieres aprender algo mejor, lo ideal es saber cómo se da el aprendizaje, y así, sabiendo cómo manejarlo, podemos utilizar técnicas y tener el control. Pudiéramos aprender cómo tocar un instrumento, cómo ser mejor estudiante, e incluso mejorar nuestras relaciones familiares. Pero para todo esto necesitamos saber qué es aprendizaje. Empecemos por definir el concepto. Hay demasiadas definiciones, y en base a ellas se desarrollan diferentes teorías y métodos, pero una definición destacable en lo personal es cambio en la conducta debido a la experiencia. Pero, ¿por qué cambio la conducta? La manera más fácil de saber si alguien realmente ha cambiado es observar sus acciones. De este modo, si un niño realmente aprendió a caminar, vamos a ver que lo hace y no se va a caer. Si un adolescente aprendió a manejar, lo más probable es que no se vaya a estrellar. Del mismo modo, si un chef sabe cocinar, hará un buen platillo. Ay, a ver, no mamen, dígale que esa madre sabe de la chingada, que huele a culo, y no nada más huele a culo, sabe a culo, no mamen. Al igual que la definición del concepto, hay diferentes clasificaciones, tipos y formas de aprendizaje según varios autores. Un ejemplo es Robert Gagne. Los 8 tipos de aprendizaje según Gagne. Primera, aprendizaje de señales. Segunda, aprendizaje estímulos-respuesta. La tercera, encadenamiento. Cuarta, asociación verbal. Quinta, discriminación múltiple. Sexta, aprendizaje de conceptos. Séptima, aprendizaje de principios. Y octava, resolución de problemas. Pero para hacer algo más general y práctico, en este video solo se clasificarán 3 tipos de aprendizaje. Muchos ya conocen el experimento de Pavlov y la salivación. Para dejar a un lado el mismo ejemplo y no caer en la monotonía, haremos un ejemplo diferente. Pero antes de eso, ¿en qué consiste este tipo de aprendizaje? Para que haya una asociación, un estímulo neutro debe aparearse con otro estímulo que provoque una respuesta en nosotros. Esto se debe hacer al mismo tiempo. De esa forma, el estímulo neutro adquiere las propiedades del otro estímulo y provocará la misma respuesta. He aquí un ejemplo de condicionamiento clásico de Mary Cover Jones. Jones demostró un método mediante el cual los temores de los niños podían desprenderse por medio del condicionamiento clásico. Su sujeto fue un niño de 3 años llamado Peter, quien al igual que Alberto tenía temor a las ratas blancas. Jones asoció la visión de una rata con una experiencia placentera, comer dulces. Mientras Peter estaba sentado solo en una habitación, una rata blanca enjaulada era llevada y colocada lo suficientemente lejos para que el niño no se asustara. En ese momento, a Peter se le daba muchos dulces para comer. Cada día sucesivo del experimento, la jaula se acercaba un poco más y a continuación se presentaban los dulces hasta que, eventualmente, Peter no mostró temor de la rata. En este caso, comer dulces es el estímulo incondicionado que provocaba una respuesta placentera, que es respuesta incondicionada. Al asociar los dulces con la visión de la rata, que es el estímulo condicionado, Jones pudo enseñar a Peter a responder con placer, es decir, respuesta condicionada, cuando la rata aparecía. El condicionamiento operante tiene un paradigma fundamental, el cual es estímulo, respuesta y consecuencia. Esto es lo que rige nuestras conductas. El estímulo es todo evento que causa una respuesta en nosotros. La respuesta es la actividad del organismo. Las consecuencias determinan si se repetirá a futuro la conducta o no. El condicionamiento operante causa algunas confusiones entre lo que es castigo y refuerzo negativo. Antes de esto, debo mencionar que el reforzador es un estímulo que aumenta la probabilidad de que se ejecute una conducta. Así pues, podemos dividir el refuerzo entre positivo y negativo. En el reforzamiento positivo, tenemos un estímulo que es gratificante y está en presencia después de que se haya ejecutado una conducta deseada. Por otro lado, el reforzador negativo es aquel estímulo aversivo que se retira cuando se ejecuta una conducta. Y la finalidad de cualquier tipo de reforzamiento es que aparezca una conducta. El castigo se usa para que una conducta sea menos probable en un futuro.
Aquí también podemos ver la división entre positivo y negativo. El castigo positivo es aquel estímulo aversivo que se presenta ante una conducta no deseada, pudiendo ser algún jalón de orejas o algunas nalgadas. Por castigo negativo entendemos el retiro de un estímulo agradable al sujeto por haber hecho una conducta no deseada, como el típico castigo de los padres donde le quitan el uso de la consola al hijo por haber hecho una travesura. A esto también se le conoce aprendizaje social. Se trata de una de las formas de aprendizaje más importantes en los humanos, especialmente durante los primeros años de vida. Por ello es fundamental la aparición de una figura de autoridad, como puede ser un padre, mentor, amigo o profesor. Un ejemplo de esto es la violencia en una familia. Numerosos estudios apuntan a que los niños que crecen en un entorno en que las agresiones físicas o verbales son frecuentes tienden a mostrar estos mismos comportamientos en sus propias relaciones, tanto jóvenes como en adultos. Por eso estos procesos son muy importantes en las primeras etapas de vida de los niños, donde la mayoría de actitudes y comportamientos que se adquieren son a esa edad. El diccionario describe la observación como la opción de observar o mirar algo o alguien con mucha atención y detenidamente para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento y sus características. Esto se puede hacer de dos formas. La primera es directamente, que es mediante el observador observa el fenómeno sin ningún intermediario, y la indirecta, que esta es posible estar en contacto con el fenómeno, pero se le puede observar a través de otros elementos cercanos o a través de su contexto. Por ello, el aprendizaje por observación es el aprendizaje que se produce observando el comportamiento de los demás. Es una forma de aprendizaje social que toma diversas formas, basado en diferentes procesos.